Somos tu voz. Es un gran gusto para nosotros tener la oportunidad de compartir los próximos minutos con María Angélica Dávila. Seguramente muchos de ustedes que están vinculados al mundo de la comunicación o que tienen ese recuerdo de hace algunos años, la ubicarán o sabrán quién es, porque ella fue una reportera primero de Venevisión, por cierto, pionera en el área, por ejemplo, de hacer segmentos económicos en el noticiero. Luego, bueno, tuvo una carrera pues muy exitosa como comunicadora en Colombia, en Estados Unidos y nos va a hablar no del periodismo, no de una actualización de cuáles son sus actividades en este sentido, sino de un giro 180 grados que dio su vida, que por cierto nos parece maravilloso, mágico y súper interesante. Así que le damos la bienvenida a María Angélica Dávila para que además nos hable de su libro, que ya está próximo a publicarse, que tiene un nombre muy particular y a mí me llamó poderosamente la atención. Se llama Despertar, el arte de aprender a morir. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, gracias a ti por darme la oportunidad de comunicarme con nuestra gente. Aquí está, recién salidito del horno, que por cierto la presentación será el próximo 28 de abril, por eso lo comentamos al final. Agradecerte darme la oportunidad de hablar un poco de este nuevo formato de comunicación, como yo lo llamo, porque sigo en el área de la comunicación, pero ahora más en el enfoque espiritual de la conciencia, porque la vida me ha llevado por ese camino. Y el libro, El arte de aprender a morir, justamente, que es el subtítulo, es porque mi experiencia de vida me llevó en muchas situaciones a estar al borde de la muerte, en ese momento en el que tienes que rendirte porque no te queda otra, en accidentes, en enfermedades, en situaciones donde tú te rindes, simplemente te entregas. Y yo digo que el rendimiento en la práctica espiritual es una de las prácticas, es una de las experiencias más difíciles. O sea, cuando tú le dices a alguien en una meditación, ríndete, hay resistencia. Y rendirse, a mí la vida me lo enseñó con estas experiencias muy duras. Entonces ahora yo digo que he desarrollado mi propia fórmula, que es entender que no hay control, que el control es una ilusión. Entonces, cuando integras esa información de que no hay control, que es una ilusión, te rindes. Pero luego entra ese flujo divino de la vida, porque hay una fuerza sobrehumana que te sostiene hasta el momento que vivas y completes ese propósito existencial de alma. Esa es mi experiencia y es un poco lo que narro en este libro, donde en realidad el protagonista del libro son las experiencias, porque las experiencias de por sí son tan impactantes que no importan los nombres, sino la situación en sí, el proceso de reflexión que abre esa experiencia en el lector y esa conexión que se establece cuando tú cuentas desde tu propia experiencia. Aquí no hay nada que yo haya leído de otra persona o haya entendido racionalmente. Estas son vivencias experimentadas en mi cuerpo y en mi ser. Y desde allí es que se conecta con el lector. Ahora, aclaramos que en esencia es una novela, hasta donde tengo entendido, no he tenido el Sí. gusto todavía de leerlo, seguramente lo tendré más adelante. Y me llama la atención una frase que vi en lo que es la sinopsis del libro, en la que tú hablas de que un trauma familiar y ancestral es el hilo conductor de esto. Es decir, que tal vez no solo tus experiencias de las que vienes hablando, dolorosas, difíciles, sino hay algo que te ata a tu familia, una abuela, un abuelo, incluso antes, porque no nos detallas un poquito cómo ha Sí, sido ese giro espiritual que tú has encontrado. sí, sí. Además te digo que Samuel Belinti ya te envió el libro, así que debes estar por recibirlo. Eh, Ocurre que ciertamente desde el momento que los seres humanos nacemos, nacemos ya con una carga informativa, ancestral, intergeneracional. Cuando entendemos que el 99.9% de nuestro espacio físico es espacio libre, lleno con información, nacemos siendo ya información. Esas células están repletas de esta información ancestral. Entonces ese bebé que nace ya viene con una carga ancestral, luego una experiencia de vida y especialmente esos primeros 7 años de vida, que es cuando se forma el subconsciente, que termina dominando el 99% de las decisiones del día a día. Entonces, nacemos con información, vivimos experiencias que, de acuerdo a la perspectiva de esa experiencia, se convierten en traumas en la edad adulta, ¿no? Eh, y por último, no estamos tampoco exentos de vivir
la energía del colectivo, que ese es el trauma del colectivo. Entonces, yo he estudiado muchísimo el tema del trauma con Tomás Hubble y luego está aplicado a mi propia experiencia. O sea, yo nazco en el seno de una familia en el centro geográfico de Venezuela, en los llanos venezolanos, tengo 4 hermanas, y lo que yo viví en este periodo de convivencia familiar, que yo llamo la danza de las sombras, la sombra de mi padre, un hombre excepcional que amé muchísimo, la sombra de mi madre, una mujer extraordinaria. Entonces, la danza de estas dos sombras, en donde nosotras, las 5 hijas, crecimos viendo esta dinámica tóxica, porque yo digo que ellos no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos, por eso nosotros estamos llamados a cortar estos traumas ancestrales. Nuestros padres no tuvieron esta tecnología de conciencia para poder sanar esta carga informativa ancestral y continuaron repitiéndola porque no supieron cómo hacerlo. Entonces yo quiero hacer énfasis en este momento, aquí no se trata de juzgar a nadie. Ocurrieron cosas muy difíciles en mi hogar, es un patrón ancestral enfermizo que ha venido ocurriendo abuelo, tatarabuelo, y yo siento que mi alma de alguna manera asumió ese compromiso de cortar con esto. Eh, Fue una novela que salió a presión de mi ser, literalmente a presión. En 2 meses y medio yo escribí 36 capítulos. En un principio se llamó Arroz con mango, cuántas veces tuve que morir para aprender a vivir, pero como digo que en el camino se enderezan las cargas, estas 36 historias se fueron alineando en una novela con una prosa única, una voz narrativa muy quizás de mi historia, de ese llano, de esas experiencias ricas, de esa cultura, de ese folclore, con ciertamente el realismo mágico, porque no puedes escapar cuando geográficamente perteneces al espacio muy cerca de donde esto se crea. Y me parece súper interesante como fórmula la fusión de géneros y tendencias literarias. Cuando algo surge de esta manera tan espontánea, que no obedece a una estructura de novela donde hay un desarrollo, personaje, esto salió literalmente a presión. Entonces, obviamente no encajan lo que las editoriales buscan, género específico es novela, es ficción. Esto es una novela basada en hechos reales, con todas estas tendencias literarias, pero además aquí adentro encuentras 2 libros en uno, porque hay también un ensayo. Y el ensayo es otra voz narrativa, reflexiva, sobre la misma experiencia, con cuotas, con misticismo, con la nueva ciencia, la ciencia espiritual, que enriquece la narrativa folclórica. Entonces es realmente, desde el punto de vista literario, algo único. Y por eso me costó que las editoriales lo aceptaran, porque es como que es out of the box, no les encaja. Y me lanzo en la publicación, aunque un editor de la editorial más grande de Europa me dice, es un libro muy bien escrito, es muy original, pero como tú no eres Shakira, o sea, las editoriales son negocios, les interesa números, ¿sabes? Garantía de ventas. Y yo guardé el libro por un año, estuvo archivado un añito, hasta que volví a sentir yo esta presión ancestral de que esto tiene que salir. Y ciertamente ese empuje fue muy grande y dije, bueno, hoy en día tenemos la opción de la autopublicación y como, bueno, al final soy periodista, tengo recursos, tengo colegas periodistas, yo dije, yo entrego el libro al universo, lo encomiendo, que alcance en las manos de quien pueda beneficiarse de esta lectura. Ok. Y así estamos. No, no, magnífico. Me parece que vienes como resumiendo un viaje muy interesante que está plasmado en en el libro. Por cierto, hablando de viaje, ha sido casi que una característica en tu vida, de alguna forma. No sé si tú lo has propuesto Sí. o ha aparecido. En este instante nos atiendes. Entiendo que estás en Andorra. Imagínate, eso es para cualquier persona del mundo, me incluyo. Uno le cuesta hasta ubicarlo exactamente qué parte del mundo queda, por ejemplo. Pero estuviste obviamente en esos llanos en Venezuela, recorriste mucho Venezuela como comunicadora, Colombia, España, Estados Unidos, no sé, tú has estado como en una decena por lo menos de países. ¿Por qué esa inquietud? Además que de repente, entiendo, no sé si sería de repente, ya me lo aclaras, a través, por ejemplo, de terapias como el yoga o de otras similares, fuiste viendo que había otro mundo más allá de ese mundo que ya conocías tanto.
Exactamente, pero además te cuento que llegué esta madrugada aquí a Miami, así que estoy acá, Ah, ok. pero ciertamente vivo en Andorra y vine a Miami justamente para la promoción y el lanzamiento de mi libro. Entonces nos vamos a ver. Cuando nos vamos a ver, sí, el 28. Cuando aprendes a rendirte, la vida te va forzosamente sacando de la zona de confort. Hay gente que se queda apegada a lo malo conocido por miedo a lo bueno por conocer. Mi experiencia con el yoga en el 2008, que me meto de cabeza en este mundo, cuando yo estaba recién salida de un divorcio muy doloroso, salí fuera de esa estructura, como yo llamo el paraguas sociocultural, que es una programación donde yo me sentía a salvo con mis dos hijos, vivía en Brasil en calidad de expatriada y me muevo sola con mis dos hijos a Bélgica, nuevo país, nueva cultura, todavía no hablaba francés, allí viví por 15 años. En Bélgica es donde descubro el yoga y el yoga para mí fue, para ponerte un ejemplo, una gallina sin cabeza que anda dando vuelta como loca buscando respuestas allá afuera y el yoga me hizo parar en seco y mirar adentro. En ese momento yo descubro que existe un ser aquí adentro a quien yo había estado ignorando durante casi 4 décadas, 40 años. Entonces fue muy impactante ese descubrir, esa voz interna, esa conexión. Digo, wow, esto es un mundo que cuando das el primer paso en ese sentido no puedes parar, una cosa te lleva a la otra. Y lo primero fue el yoga, en tiempo récord hice todas las formaciones de yoga, hoy en día soy senior master yoga instructor con certificación internacional en Yoga Alianza, pero no fue solo el yoga, sino que yo después me quise entender más en profundidad que somos energía, entender cómo podemos trabajar este concepto energético con distintas técnicas. Entonces me formé en muchas otras prácticas energéticas. Termino también muy conectada con el mensaje del doctor Joe Dispenza de cambiar y de transformarte. Él dice, cambia tu personalidad y cambiará tu realidad personal. Entonces, hago 2, 3 formaciones avanzadas con Joe Dispenza. La primera escuela del despertar con Eckhart Tolle, 6 meses de formación para aprender a estar en el presente. Todas estas herramientas me fueron desprogramando, pero la vida misma me fue entrenando a rendirme, a confiar y a fluir. Esa es, yo digo, el ABC de toda práctica espiritual, esa confianza, ese fluir y ese entregarte, ¿no? Ok. Entonces aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, aquí avanzamos. No se abre esta puerta, buscamos por otro lado, pero la clave es tener una intención. Ok, Y la ok. intención, en este caso, para mí fue alcanzar ese espacio interior de paz infinito, de amor. Descubres que tenemos esto aquí adentro, entonces lo sigues cultivando, esto sigue expandiendo, y una vez que has pasado por todo este proceso de despertar espiritual, tienes el compromiso ético, moral, de compartir esto con los otros seres humanos, porque no te lo puedes guardar. Cuando tú has descubierto esta cantidad infinita de amor, dices, esto tiene que saberlo todo el mundo. ¿Y cómo llegué yo hasta acá? Esa es una de las razones por las que también en Andorra me siento a escribir, porque no podía seguirme aguantando la fuerza de estas historias, la experiencia tan cargada de verdad, de wow, esto tiene que salir. Y bueno, salió efectivamente a presión. Cuando sale estas historias, yo descubro un espacio todavía más grande, digo, porque esto estaba ocupando ese espacio de mis células y esto sale. Luego siento un alivio enorme, un espacio libre que se abrió cuando este drama me desató, porque eso habita, todos los seres humanos tenemos, que la gente tiene que cambiar la percepción. O sea, primero hay un miedo a la palabra trauma, entonces luego, y una idea equivocada. Un trauma no tiene que ser algo extraordinario. Tú puedes tener un trauma porque tu madre de niño no te abrazó o no te dijo te amo, es la percepción que tenemos de una experiencia en el pasado que en la edad adulta se manifiesta de una manera. Y cuando entendemos que si no estás en este momento viviendo la máxima expresión de tu ser, hay trauma bloqueando. Ok, ok. Ahora, Programas, sí. limitaciones, creencias. Sí, Sí, dime. tienes varios términos interesantes que de hecho pueden hacer a lo mejor un poco de ruido con la gente. Bueno, primero, me encanta la vehemencia con que lo dices, la convicción que se te siente de lo que estás haciendo, sintiendo, realizando. Pero me paro en dos, ¿no? Ahorita la misma palabra trauma genera mucho ruido porque, ¿sabes? Venimos como Ujú.
Ya venimos con décadas de ese tema, que incluso hay Mm. mucha gente que la evita la palabra y siente que ese poder que tiene esa palabra sería como demasiado fuerte. Pero la que más me llama la atención, honestamente, además veo que incluso la organización que tú fundaste, ya veo por qué tiene ese nombre, es la de rendirse, la rendición. Y te digo que me llama mucho la atención porque tú sabes que habitualmente estamos en el tema de que hay que luchar por conseguir las cosas, tienes que luchar por tu sueño, no te puedes rendir, tienes que seguir adelante. Entonces tú nos estás diciendo una palabra que es exactamente lo opuesto a ese, vamos a llamarlo, ese lugar común que hay por allí o a esa creencia que está tal vez muy arraigada en mucha gente, el de luchar, el de perseverar, el de precisamente no rendirte. Acláranos eso, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo ofreces tú a la gente? Precioso y muy buena pregunta, gracias. Sí, ciertamente es así, hay esa programación. El tema de rendirse va más allá de andar como una veleta dejando que pasen las cosas. Tenemos un objetivo, tenemos una intención, tenemos una misión y nos movemos en ese sentido. Cuando hablamos de rendirnos, es rendirnos al momento presente. Ahora está pasando esto. No hay apego a intentar cambiar, a ir para atrás o a quedarte aquí. La energía te está moviendo a la evolución. Entonces, ríndete a ese empuje, a ese flujo divino que te está cambiando de dirección para tu evolución. Cuando yo hablo de rendirse, hablo de aceptar lo que está pasando en el presente. Ríndete a este momento. Entrégate a esta experiencia, pero con una intención clara, con un objetivo, con un foco. El foco de la atención es uno de los poderes sobrehumanos más extraordinarios que tenemos. Esa parte del cerebro, el sistema activador ascendente, en la parte reptiliana, donde además ocurre la percepción del trauma. Esa necesidad de sobrevivir. Entonces, allí ocurre todo. O sea, hay que estudiar, hay que meditar, hay que investigar, hay que meterse ahí adentro. Intención, rendirse y fluir. Entonces, no te rindes a tus metas, no es que dices, ah, no, esto está muy duro, por aquí no voy a seguir. No, esta puerta se cerró, pero se abrirá otra, se abrirá una ventana y fluye en la vida. Siempre, para mí, la invitación es a salir de la zona de confort para seguir creciendo. Por eso me he mudado 22 veces. Cada vez que te mudas es un nuevo inicio en 9 países distintos. Ay, 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 dile eso a mi esposa, que nosotros llevamos 4 mudanzas en 6 años y bueno, se siente como Pero una gitana, digamos, ¿no? sí, las mudanzas Sí, son procesos de limpieza, ¿sabes? sí, Sueltas, también hay que verlo cambias, así, sí. creces. Uno bota un poco de chereches y cosas que creía valiosísimo y Exactamente. cuando tú vienes a ver tienes años que no usas, qué sé yo, no sabes ni para qué Sí. lo guardaste en primera Vas instancia. simplificando tu vida, aliviando peso material, pero ampliando en experiencia, en expansión de conciencia con cada mudanza, porque ese espacio que abres se va llenando con cosas nuevas. Y ese es el proceso mágico de la vida. Ok. Otra cosa, ¿cuándo hiciste ese clic entre lo que nos ha hablado Sí, y nos invita a salir de la zona de confort, lo cual me parece muy valioso, pero sí, también obvio que lo que impide a mucha gente o nos impide a muchos de nosotros es un tema que podemos resumir con una sola palabra que es miedo, ¿no? Por ejemplo, ajá, sí. me salgo de la zona de confort y cómo pago las cuentas. ¿No? ¿Cómo sobrevivo económicamente? O me salgo de la zona de confort y qué van a decir entonces mi papá, mi mamá, mis hijos, X o me salgo de esa zona de confort y dónde me ubico, yo no soy bueno aprendiendo otros idiomas, ¿cómo me mudo? ¿Qué sé yo? ¿Cuándo hiciste Bueno, ese clic en el que te diste esto cuenta, espérate, ya va, lo que yo estoy haciendo como profesional está muy bien, como periodista, mi trabajo profesional, ¿qué te llevó exactamente? ¿Cuál fue, digamos, el punto de quiebre milimétrico que te hace dar ese cambio tan notorio, ¿no? En el 2008 mi divorcio, salir de nuevo de la zona de confort, sola con 2 hijos desde Brasil a Bélgica, empezar una nueva vida. Y cuando llego a Bélgica a vivir debajo de ese colchón de nubes grises, un colchón perenne, una lluvia constante casi los 360 días del año, entro en depresión. Y mi vida supuestamente desde afuera iba todo bien, tenía una casa linda, mis hijos iban a una buena escuela, o sea que no había una razón que la gente dice, no, pero tienes para pagar las cuentas, todo está bien. No, había un dolor interno, una tristeza, una falta de sentido. Y es el yoga el que me reconecta con ese espacio interior y es donde vuelvo a encontrar entonces el sentido de la vida a través del yoga, que fue donde empecé a dar los primeros pasos en este camino espiritual.
Y Ok. como te digo, no paré y no paro nunca y sigo creciendo y expandiendo y compartiendo. Me encanta además, ¿no? Que tengas este deseo, estas ganas además de compartirlo. Retomamos el libro. Bueno, además quiero profundamente, María Angélica, no solo agradecerte los minutos, sino también el vínculo que nos ha unido, que es Samuel Belilti, que es una Samuel, persona tan conocida, tan querida, tan respetada en Venezuela, no solo como comunicador, sino como ser humano, ¿no? Es decir, que este vínculo que viene muy bien por personas tan importantes y tan referentes como Samuel Berilti. Entonces, invítanos formalmente al libro, a dónde verlo, dónde leerlo, cómo buscarlo, cómo descargarlo digitalmente, en fin, qué opciones tenemos. sí. Sí, sí, está en la plataforma digital de Amazon, y está la versión también para imprimir en amazon.com, punto España, punto cualquier cosa del planeta, porque eso es lo que nos ofrece a los autores independientes esta plataforma maravillosa de Amazon. Llegué hoy en Miami, bueno, esta madrugada, para el lanzamiento, la presentación de la mano de Samuel Belilti, amigo adorable, encantador, que me está apoyando con todos los colegas periodistas que están hoy en día aquí en Miami, para hacer el lanzamiento y la presentación oficial de Despertar el arte de aprender a morir el próximo 28 de abril. Es un día domingo a las 5 de la tarde en Books and Books Coral Gable. Están todos los venezolanos que se sientan interesados por descubrir un poco más sobre este camino. Es un camino hacia el despertar, la expansión, la liberación, y voy a estar allí contándoles un poco más de lo que todavía no les he dicho por acá. Exacto, exacto. Bueno, te agradecemos. Muy amable, María Angélica, por estos minutos. Encantadísimo de reconectar y ver esta buena vibra en la que está. Namaste, podríamos decir para el cierre. Ah, exacto, me lo imaginé. Namaste, mil gracias, gracias, Encantadísimo. encantadísima. Un placer. Hasta luego. Chao, chao. Somos tu voz.